RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy bien, para conversar sobre estos temas, como hemos señalado, hoy día tenemos como invitado a Raúl Molina, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y especialista en descentralización. Buenos días, Raúl. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Perú 2030. Buenos días, Franz. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, más bien. Una primera pregunta, Raúl, es obviamente cómo tú ves la situación actual del proceso de descentralización. ¿Es un fracaso? ¿Está estancada? ¿Es una estación fallida? ¿No ha cumplido sus objetivos? En el último informe que ha publicado la Presidencia del Consejo de Ministros, que se llama Política Nacional Multisectorial de Descentralización, publicado este año, ¿no? Yo lo desconocía, pero me llegó a mis manos este documento. Dice que el problema central de la descentralización es limitada descentralización que afecta a la entrega de bienes y servicios en el territorio por 4 razones: débiles capacidades institucionales, débil ejercicio de las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales, 3, deficiente descentralización fiscal y 4, débil gobernanza territorial. O sea, hay diferentes posturas. Raúl, ¿cuál es tu opinión al respecto? La teoría básica del árbol de problemas que inventó originalmente un equipo para USAID dice de que un problema no puede ser definido como la falta de sí mismo, ¿no? Entonces, si tú dices que el problema de la descentralización es la deficiente descentralización, no estás aclarando nada sobre cuál es la razón que hace que un Estado emprenda un proceso tan complejo como es descentralizarse. Yo no espero nada de ese documento de la Secretaría de Descentralización. Lo que es una versión en consulta, entiendo, de la Política Nacional de Descentralización. Los que estamos un poco metidos en esto sabemos que para eso hay una metodología que fijó el CEPLAN, y es una metodología que produce unos documentos enormes que no aclaran nada sobre la voluntad del Estado respecto a un tema, en particular a un tema difícil y en términos políticos como es la descentralización, porque la definición teórica dice que es compartir poder, y el poder no es algo que se comparta fácilmente, ¿no? Entonces, como te digo, yo no espero mucho de ese documento. Los avances que he conocido son de bastante poca calidad y contundencia. La descentralización, mirando 20 años hacia atrás, la palabra que viene es frustración, ¿no? Después de nuestros entusiasmos iniciales en los años del periodo del presidente Toledo, hasta el octubre del 2005, que se hizo el primer referéndum para integración de departamentos, hubo una efervescencia, muchos nos entusiasmamos con la posibilidad de que después de casi 200 años de república, por fin pudiéramos acercar las responsabilidades a los territorios y este país desigual, pero también increíblemente diverso, pudiera comenzar a emprender procesos de base territorial para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso no ha pasado. Después viene el periodo de García, donde lo definiría yo como un periodo de descentralización engañosa, porque García tenía un discurso muy fuerte de que él había descentralizado los recursos, que 2/3 de la inversión pública está en manos de los gobiernos regionales y municipales, pero nunca decía que solo se refería a los recursos para inversión financiados con canon, porque García gozó de un periodo de altos precios de exportaciones minerales. Sin embargo, en el periodo de García se dieron 2 hechos
que creo que marcaron la historia posterior del proceso. La desactivación del Consejo Nacional de Descentralización en inicios de 2007 y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a fines del 2007. Lo que viene después es un proceso de progresiva paralización y deformación de lo que seguimos llamando descentralización. Humala hace determinados gestos que afirman la adopción de un modelo desconcentrado, más bien en lugar de uno descentralizado. Los dos símbolos de eso son la creación del MIDIS, que elimina la posibilidad de que se intente una participación mayor de los gobiernos locales, como manda la Ley de Base de Descentralización en la prestación de programas sociales, lo centraliza bajo un ministerio que despliega toda una organización para llegar a la gente con 7 programas sociales. Y el otro símbolo es la creación de SUNAFIL, que le quita la competencia de fiscalización laboral que ya habían recibido los gobiernos regionales y la vuelve a centralizar. Y finalmente, lo que ha venido después, tanto en el periodo de Kuczynski, Vizcarra, Castillo y actualmente Boluarte, es la afirmación, la consolidación de ese modelo desconcentrado. Hoy día, los alcaldes y los gobernadores tienen cada vez menos autonomía para tomar decisiones, muchos recursos para proyectos dependen de lo que se llama recursos ordinarios, de transferencias del gobierno central que tienen nombre propio. Te dan la plata, pero no la puedes usar para otra cosa, generalmente te la dan tardíamente. Entonces, yo diría que la sensación que predomina, Franz, 20 años después, es una enorme frustración. Uh-huh. Y dime, ¿tú podrías definir cuáles son los principales problemas que enfrentamos hoy en el proceso de centralización? Porque si bien es cierto, las normas plantearon un esquema de descentralización, sin embargo, buena parte de esas no se cumplen, ¿no? Y no solamente no se cumplen, ¿no? Sino que además de eso, hay pues una serie de mecanismos que han creado los ministerios y los organismos públicos, ¿no? Creando a nivel de los gobiernos regionales o en cada territorio del país las famosas oficinas desconcentradas, que según un premier anterior había dicho que se habían creado 2.000 oficinas desconcentradas a nivel nacional, que le decían paralelismo, obviamente, a los gobiernos regionales y a los municipales. Entonces, ese hecho de sacarle la vuelta a la norma, o no cumplir con la norma, porque la norma no es tácita, ¿no? O sea, están violando abiertamente la norma, ¿no? Que algunas son leyes orgánicas, ¿no? Ley de bases o ley de gobiernos regionales o municipales son orgánicas y con una disposición de menor jerarquía no pueden pues, hacer lo que están haciendo. Entonces bueno, es un problema, pero tú, ¿cuál dirías que son los principales problemas con los que tenemos que enfrentar para que la descentralización avance? El principal problema, Franz, es un problema de fondo, estructural, de concepto. O sea, el gobierno nacional, los poderes nacionales no tienen ninguna voluntad de descentralizar realmente el país. Creo que nunca entendieron de lo que se trataba, de construir un Estado organizado en varios niveles con interdependencias entre ellos que cooperaban todos para llevar mejor los servicios a la gente ahí donde ella vive, con la adaptación y la diversidad a sus diferencias culturales, de brechas, de necesidades pendientes, de potencialidades. O sea, nunca se entendió, el CNE no lo entendió y después nunca hubo voluntad de hacerlo realmente. Entonces hay un conjunto de barreras que impiden que el país funcione descentralizadamente y son barreras que han sido puestas exprofesamente, no son un designio divino. La primera, como dices tú, que es la mejor expresión del modelo desconcentrado, es que el MIDIS tiene 7 programas desconcentrados, Agricultura tiene 7 más organismos, proyectos o programas desconcentrados. Tienes los 2 grandes organismos del Ministerio de Transportes, Provías Nacional y Descentralizado, los 2 grandes organismos del Ministerio de Vivienda, Saneamiento Urbano y Saneamiento Rural, más varios otros organismos públicos ejecutores, todos los cuales tienen sedes en cada capital de departamento y operan directamente recursos que
deberían formar parte de modelos de prestación donde sean más cooperativos entre varios niveles de gobierno. Entonces, nunca hubo voluntad. O sea, la voluntad siempre ha sido ir en paralelo y que los gobiernos regionales y municipales sean entendidos como un organismo ejecutor más. La prueba es que muchos ministros, inclusive algunos premieres, yo los he escuchado decir con la mayor naturalidad que los gobiernos regionales y los municipios son parte del poder ejecutivo. No entienden, no tienen la capacidad, creo, de entender que son niveles de gobierno elegidos por la gente. Y en los países donde hay varios niveles de gobierno, lo que se hace es negociar, ponerse de acuerdo, generar maneras de colaborar entre niveles de gobierno. Entonces, los niveles nacionales, en general, en los países descentralizados, hacen normas generales que fijan marcos para que actúen los gobiernos subnacionales y con el financiamiento inducen a que los gobiernos subnacionales sigan las políticas nacionales. Acá, ¿qué se usó en lugar del financiamiento? Se usaron los sistemas administrativos, que son estos 11 sistemas de reglas, pero principalmente los 7 que están bajo el poder principal del Ministerio de Economía, inversión pública, presupuesto público, contrataciones, contabilidad, endeudamiento, e inclusive el sistema de recursos humanos, que legalmente es de la PCM, pero lo controla el MEF, que sirven para tener amarrados a todos los organismos del Estado, en particular los gobiernos regionales y municipales, para que no tengan ninguna autonomía. Yo digo mucho, yo he sido funcionario municipal en los 90. Lo que podíamos hacer desde un municipio para promover desarrollo local en los años 90, hoy día es imposible de hacerlo. Estamos amarrados por las normas por todo lado. De tal manera que se ha instalado esa famosa máxima que algunos abogados usan, que a mí me parece de lo más absurda, que lo que no está escrito expresamente en una norma no se puede hacer. Entonces, hoy día tenemos que generar normas, disposiciones, reglamentos para hacer cualquier cosa, impidiendo totalmente la innovación, la capacidad de generar respuestas nuevas a los problemas públicos de la gente. Realmente estamos yendo en dirección de la parálisis. Ayer estuve en Piura con una nutrida concurrencia de funcionarios y servidores del gobierno regional a raíz de la presentación de su plan estratégico institucional, su actualización, ¿no? Y la sensación que predomina y las preguntas que me hacían era, ok, nosotros deberíamos hacer nuestro planeamiento con una lógica territorial de desarrollo de la región Piura desde la perspectiva de los piuranos, pero todas las normas nacionales nos impiden hacer cualquier cosa que no esté prevista en un reglamento o en la metodología del CEPLAN para hacer el PEI o en los indicadores que nos exigen. El PEI de Piura tiene 160 páginas, de las cuales 80 son las fichas de indicadores que CEPLAN les pide. En lugar de pensar en el futuro de Piura, en lugar de pensar cuál es el rol principal del gobierno regional con respecto a ese futuro, tienen que dedicar todo su tiempo a hacer unas fichitas de indicadores porque a alguien en CEPLAN se le ocurrió que había que hacerlo así. O sea, que realmente yo creo que si no convertimos la descentralización en un desafío político, Franz, no vamos a tener descentralización en un Estado tan pobre de ideas como el Estado peruano. Has marcado dos puntos bien importantes de la voluntad política, ¿no? O sea, si no hay una voluntad política del Poder Central a descentralizar, pues lo bloquea, ¿no? Pero has agregado otro elemento que me parece importante también puntualizar, lo que es que hay un bloqueo normativo que juega por debajo en contra de lo establecido en es el arma, ¿no? el arma de la burocracia nacional es el bloqueo normativo. Esto que has llamado tú el alma de la burocracia es correcto, ¿no? Porque una de las mayores resistencias a descentralizar el país, ¿no? No era exactamente del ministro, ¿no? Sino de una burocracia estatal, ¿no? que se ve en peligro porque le recortan poder de decisión y recursos, ¿no? que lo deberían hacer los gobiernos regionales. Entonces, ha habido pues una resistencia permanente de la burocracia estatal a descentralizar el país, ¿no? Yo he tenido cantidad de reuniones con funcionarios de los ministerios cuando estábamos elaborando la ley de funciones, de organización y funciones de los ministerios, ¿no? Para adecuarlas al proceso de descentralización, y la resistencia era férrea ahí, ¿no? De cada articulito
¿no?, que había que poner en la ley del correspondiente ministerio, pues era, ¿no?, defendida con uñas y dientes, ¿no? A pesar que la norma básica orgánica decía lo contrario. Eso es exacto, me consta, Raúl. Pero además de eso, ¿no?, de la voluntad política y de la normativa que hay, uno de los problemas que se enfrenta el proceso y que ha sido usado de manera reiteradamente por el centralismo es el tema de las capacidades estatales, en este caso las pocas capacidades de los gobiernos regionales y locales para cumplir con su función. ¿Qué tienen que decir al respecto sobre ese tema? A ver, esa afirmación está llena de falacias y de cosas no dichas. La primera cuestión, efectivamente hay problemas de capacidades en muchas instituciones públicas, sobre todo tenemos mucho personal que viene de tradiciones de administración pública de los años 80, 90, personal nombrado de 55 o más años que todavía no termina su carrera en el sector público, que no tiene las herramientas en muchos casos para enfrentar los desafíos del servicio público hoy día. Pero ya han pasado 20 años. ¿Qué hemos hecho para resolver eso? Creamos un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos que no ha sido capaz de ofrecer ninguna respuesta para fortalecer las capacidades a nivel descentralizado. No tenemos un régimen, por ejemplo, para poder estabilizar los cargos directivos en los gobiernos regionales y en las principales municipalidades y pagarles mejores remuneraciones para jalar mejores servidores públicos. Yo, que he viajado como tú por todo el Perú, en todos los departamentos y ciudades del Perú hay gente capacitada, cada vez más, gente del lugar. Pero si le ofreces un cargo que no tiene ninguna perspectiva de permanencia y donde le vas a pagar 5 o 6 mil soles y al lado tienes un representante de un organismo público nacional en la misma capital de departamento que le pagan 8, 10 o 12, o sea, la gente más capaz no va a imaginar hacer carrera en un gobierno regional o en un gobierno local. Y además el gobernador, porque no le gusta lo que hizo la semana pasada, lo vota. Y toma otro, y toma otro, y toma otro. Cuando los gobernadores deben tener autonomía para elegir a su personal, pero sobre la base de perfiles y sistemas y términos de referencia que sean uniformes para todos y basados en condiciones objetivas, y no simple y llanamente que al gobernador le parece que el señor o la señora no rinde. La segunda cuestión, no es verdad que en provincias hay un particular déficit de capacidades. En los ministerios hay el mismo problema de personal que no está a la altura de los desafíos actuales del servicio público. En Lima, claro, hay más profesionales con más diplomas porque es un mercado laboral más grande, la gente que se ha formado en Lima tiene más posibilidades de ir a estudiar al exterior, pero eso no significa que en provincias no haya gente capaz. Todo nuestro Estado tiene un problema de capacidades y no hemos sido capaces de crear una política pública para resolver eso, como por ejemplo hicieron en su momento Argentina, Colombia, Chile, que mandaban legiones de su gente a estudiar afuera para que regresen a trabajar en las instituciones públicas de sus respectivos estados. En el Perú no hemos tenido políticas de ese tipo, nos quejamos nomás del problema de capacidades. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. El Servir hace años que le reclamo que tenga una política específica y algunos instrumentos específicos para fortalecer los niveles directivos de los gobiernos regionales, de las municipalidades que tienen más canon y de las municipalidades de las ciudades mayores. Porque a las municipalidades de las ciudades chicas creo que las herramientas tienen que ser de otro tipo, hay que compartir servicios, las mancomunidades también pueden ser un instrumento muy fuerte que el MEF ha torpedeado desde que salió la ley de municipalidades, de mancomunidades, porque no cree en ello. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer en lugar de seguir diciendo y justificándose de que no hay capacidades en provincias. ¿Quiénes contratan el Caliguarma, el Provías descentralizado y otros programas del gobierno nacional en provincias? Contratan a provincianos, no contratan a extraterrestres, sino que les ofrecen un salario 50% mayor que el que les ofrece el gobierno regional. Yo conozco directores regionales de agricultura que ganan 4.500 soles. Y es el responsable de la política de promoción del agro en el departamento. Con 4.500 soles, ¿a quién vas a traer? Pero al lado, los programas del Ministerio de Agricultura les pagan 8.000, 8.500, 9.000. Entonces,
No es un problema de que no hay gente capaz, es un problema de la política. La política nacional es perniciosa para fortalecer capacidades en los gobiernos regionales y municipales. Cuando conversamos aquí, Raúl, con Mesías Guevara, ¿no? Él nos decía de que había logrado obtener algunos gerentes públicos para sus gerencias de la región, pero sin embargo no lo suficientes. ¿Y por qué decía? Porque el MEF se negaba a darle la partida correspondiente, porque hay una partida especial para gerentes públicos. Claro, para los gerentes públicos que asumen esos cargos, ¿no? Y bueno, lo limitaba, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese tema? ¿Por qué el MEF, ¿no?, bloquea eso? Porque si un gobierno regional quiere poner personal de nivel que le permite impulsar su gestión, ¿no?, debería haber gerentes públicos en todos los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Para evitar lo que tú acabas de señalar hace un momento, ¿no?, de los cambios intempestivos muchas veces de los gerentes, ¿no?, porque los sueldos que dispone el gobierno regional son miserables, ¿no? Y más aún lo que tú también señalabas, que es una rotación del personal, es un elemento permanente a nivel, cambian los directores, cambian los gerentes cada momento. Si no le gustó al señor gobernador, pues lo cambia y rompe la continuidad de la gestión pública. ¿Cuál sería la fórmula ahí para resolver este problema? Lo que adelanté antes de la pausa, Franz, o sea, el cuerpo de gerentes públicos es una herramienta de apoyo, no puede reemplazar a la política de recursos humanos. El MEF, ¿por qué le tiene miedo a aprobar más gerentes públicos? Porque el MEF, todo lo que es gasto corriente lo aterroriza. Y claro, yo puedo entender la perspectiva desde un economista ortodoxo, ¿no? Somos un país con 14% de presión tributaria, la mayor parte del gasto del sector público es inercial, de ese súper enorme presupuesto que nos impresiona tanto, sus 200.000 millones de soles anuales, la mayor parte es gasto inercial, el margen de maniobra para gastos nuevos es muy pequeño. El MEF trata de proteger la plata de inversiones, entonces es muy duro para aceptar más gasto corriente permanente y entonces se niega a multiplicar los gerentes públicos. Y seguimos 20 años con gerentes públicos, que es una herramienta, como digo, complementaria. Tenemos que resolver la política, el sistema de recursos humanos a nivel descentralizado, con ideas como las que compartí antes de la pausa. Los gerentes públicos en general han funcionado bien en algunos lugares y menos bien en otros lugares. En muchos casos, cuando son gerentes públicos que no son de la región, la gente los rechaza porque en un país con poco empleo, la gente aspira a cargos públicos en el Estado, entonces todos creen que los gerentes de los gobiernos regionales y de las MUNIs tienen que ser del departamento, ¿no? San Martín en su momento, en 2009, hasta el 2014, usó una herramienta que me pareció muy inteligente. Hizo que sus propios funcionarios pasaran el examen de servir para agentes públicos y regresaron a trabajar a San Martín y recibieron la asignación adicional. Entonces, el fondo que les da el MEF para pagar mejor a funcionarios, que este es el fondo de apoyo gerencial, lo repartieron entre los directores regionales y pudieron mejorar el salario de un grupo mayor de funcionarios sanmartinenses. Eso fue una herramienta más inteligente. Ahora creo que ya no es tan fácil de hacer porque ya no hay exámenes para gerentes públicos en servir, porque hay una bolsa muy grande de gerentes públicos que no están asignados a ninguna entidad. Entonces yo creo que esa no es la herramienta de largo plazo. La herramienta de largo plazo, como digo, es el sistema de recursos humanos. Sin embargo, creo que la descentralización, Franz, no se va a resolver con medidas tecnocráticas de la administración nacional. La descentralización es un proceso de reforma estructural del Estado y para eso necesita correlaciones políticas. En los últimos tiempos, yo dejé de plantear agendas de reforma de la descentralización desde el nivel nacional porque no tengo ninguna expectativa que vengan desde ahí. Y he estado diciéndole a los gobernadores desde que asumieron los actuales gobernadores y gobernadoras, ustedes reclamen al gobierno nacional una estrategia real de descentralización porque en la medida que no se haga, ustedes no van a poder cumplir con su mandato de promover el desarrollo
de sus regiones. El objetivo de la Constitución, recordemos, de la descentralización no es la reforma del Estado, eso es un medio. El objetivo es equilibrar las oportunidades de desarrollo en el territorio. ¿Quiénes representan a esos territorios? Los gobernadores y los alcaldes. Y los gobernadores no usan su poder político para plantearle una agenda al gobierno nacional. No va a venir del nacional, tiene que venir de las regiones. Y como los gobernadores no están reaccionando, algunos y algunas estamos buscando que de cara a un proceso electoral que va a haber en un par de años, y son esfuerzos que hemos compartido incluso contigo, es comenzar a construir la convicción que los partidos que compitan en el nuevo proceso electoral tienen que tener raíces regionales, tienen que tener líderes regionales dentro de sus candidaturas, porque si no, no va a haber nadie que pelee por la descentralización en la agenda del gobierno que empiece en el 26, si es que no empieza antes, ¿no? Recordemos, la reforma constitucional del 2002 la hizo un congreso donde habían más de 10 exalcaldes que habían tenido la experiencia de gestión gubernamental en provincias y querían un país donde eso pudiera estar al alcance de todo el país. Y promovieron esas normas. Mientras que no tengamos personas que tengan la lógica provinciana, que aspiren a que sus departamentos puedan tomar decisiones reales, no estos congresistas provincianos que se limeñizan apenas asumen el cargo y piensan en comprarse un departamento en Miraflores y una camioneta 4x4. Tienen que ser representantes que ocupen espacios en la mayor parte de las bancadas con una lógica descentralista transversal al futuro Congreso, que peleen por una efectiva descentralización. Si frente a eso tenemos gobernadores y alcaldes que le reclaman al gobierno nacional reformas reales en lo que dices tú, en sistemas administrativos, en fortalecimiento institucional, en políticas de desarrollo territorial, no puede ser que el gobierno nacional quiera mayor desarrollo en el país y no sea capaz de acompañar sus iniciativas de proyectos mineros, de proyectos de desarrollo de puertos, de proyectos petroleros, con un mínimo de inversión pública en esas regiones para que la gente vea que recibir esos proyectos de inversión privada en su territorio le representa un beneficio para su vida. Chancay, la nueva estrella, Chancay, todo el mundo habla de Chancay, una inversión privada de un puerto y el contorno del puerto. ¿Quién está pensando eso? El otro día veo a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento que dice, estamos haciendo el plan de desarrollo de Chancay. Todos los arquitectos sabemos que los planes de desarrollo, si no tienen detrás políticas de inversión pública articuladas entre los 3 niveles de gobierno, no sirven para nada y son puro papel. Y Chancay, Huaral, Huacho y Barranca van a sufrir una revolución de desarrollo urbano probablemente muy desordenado, producto de las expectativas del puerto de Chancay. Exacto. Ni una sola política. El otro caso que tú leíste en la introducción, Tía María. Es muy probable, y se lo digo con toda mi honestidad a nuestros compatriotas de la provincia de Islay, que no podamos evitar que en algún momento el proyecto Tía María se ejecute. Pero lo que es inadmisible es que el señor ministro de Energía y Minas decida en su escritorio en San Borja que el proyecto de Tía María va y no haya sido capaz de ir a Islay a reunirse con los alcaldes y a buscar una manera de que ese proyecto se vuelva viable para la población de Islay. Una promesa que le tienen hace 5 años o más a la población del Valle del Tambo es una represa que estabilice el curso de agua, el flujo de agua estacional del río y que mejore la calidad, porque la calidad del agua del río Tambo es muy mala, porque trae minerales de las cuencas alimentadoras de Moquegua. ¿Cómo quieren que la gente en Tambo acepte el proyecto si no le hacen su represa después de tantos años? Entonces, si queremos que un proyecto así se haga, tiene la gente que mirar que es una promesa de mejor calidad de vida para ellos. El Valle de Tambo, su represa, la gente de Mollendo seguro que es una ciudad con una economía muy deteriorada, va a pensar en el trabajo que puede tener el proyecto de construcción, entonces hay que pensar qué cosa le vamos a dar a Mollendo para que ese mayor dinero que va a tener la gente por los empleos en la construcción le permita a la ciudad mejorar. Matarani seguro el día que ese proyecto funcione va a tener mucho más movimiento portuario, entonces hay que pensar todo eso en conjunto y no solo la inversión minera. Y Sauder tiene que entender
que se tiene que convertir en un instrumento del desarrollo del territorio en la provincia de Islay y el contorno de la provincia de Islay, y no solo concretar su inversión. Sauder tiene muy mala fama en el sur del Perú, pero si cambia su discurso y adopta un discurso de desarrollo territorial multiactor, involucrando a la gente del Valle del Tambo, involucrando a los alcaldes, involucrando al gobierno regional, involucrando a las universidades de Arequipa, para entre todos pensar cómo desarrollamos la provincia de Islay y usamos el proyecto de Tía María como instrumento para eso, la discusión puede cambiar totalmente. ¿Cuál es el problema del ministro de Energía y Minas? Simplifica un desafío de desarrollo territorial con absoluta imprudencia, por no decir una palabra más fuerte. Raúl, has tocado el punto que tocaste respecto al tema de las capacidades. Ahí me parece que el Servir y su Escuela Nacional de Administración Pública tienen que jugar un rol importante. Escuelita, no escuela. Y no estar paralizado, ¿no? Porque si nosotros queremos mejorar y que, como tú decías, los propios profesionales de la zona puedan calificar, ¿no? Quien puede dar la certificación de esa calificación es Servir, ¿cierto? Y entonces ahí me parece que había que establecer y tomar la experiencia de San Martín, ¿no? De que todos los funcionarios, para directores o para gerentes, pasen por Servir para mejorar sus capacidades, ¿no? O sea, si yo quiero ser gerente regional, ¿no? Que vivo en un departamento correspondiente, es mi expectativa, pues debo tener la calificación y la certificación de que estoy apto para él y que le puede dar Servir, ¿no? De tal forma que solo esas personas podrían asumir estos cargos. Habría que establecer una norma respecto a eso, ¿no? En otras palabras, no cualquiera puede ser gerente regional, no cualquiera puede ser director regional. Tiene que tener una certificación correspondiente para hacerlo. Exactamente. De esa manera bloqueamos ese voluntarismo que hay del gobernador regional, ¿no? De poner cualquier persona como ocurre, ¿no? Y si es un pata que no es idóneo para el cargo. Así como ahora todo el mundo quiere hacer su maestría, porque con las nuevas normas te exigen maestría para casi todo, y se ha convertido en una cosa perniciosa de verificación documental. O sea, yo te digo, a mí me ha pasado con los años de carrera que tengo y todo lo que he hecho, a veces me dicen, pero usted no tiene constancias de todos sus trabajos, entonces usted no cumple los requisitos. Le digo, ¿sabes qué? Quédate con tu trabajo. Felizmente en mi caso puedo hacer eso, pero mucha gente no. Lo que hay que hacer es lo que hacen en todos los países con estados más maduros. Haces un examen anual. Para toda la gente que quiere ser funcionario de alto nivel, pasas tu examen anual y con eso tienes una certificación que te permite aspirar a determinados cargos. No hace falta que Servir haga un curso. Las universidades que formen gente que pueda cumplir con unos requisitos establecidos mínimos para ser director regional, para ser jefe de UGEL, claro, para ser gerente regional. Y Servir puede establecer esos gente, parámetros, exactamente, para que las universidades puedan hacer ese tipo de Dime si los profesionales de Cusco, Arequipa, de cualquier ciudad, no van a buscar tener su certificación para mejorar sus expectativas de empleabilidad. Entonces, el gobernador puede seguir decidiendo quién contrata, pero tiene que tener su certificado de habilidades mínimas por tipo de cargo. Podría ser un solo examen, podrían ser exámenes diferenciados por especialidad, para presupuestarios, para gente de inversión pública, puede ser exámenes para nivel directivo 1, nivel directivo 2, o sea, lo podemos hacer todo lo complicado que queramos. El asunto es que hay que poner en la iniciativa de la gente la responsabilidad de mejorar sus capacidades y no pretender que va a ser a través de un sistema manejado centralmente. Aunque esto es más complicado, Raúl, había la propuesta de que si uno quiere ser candidato a gobernador regional o a alcalde, tenga una certificación de Servir que está apto para ese cargo, como requisito, porque como sabes, hay requisitos para asumir cargos de elección popular, ¿no? De tal forma que no llegue al poder, como ha ocurrido, cualquier hijo de vecino, ¿no? Que por A o B mecanismo, algunos no muy claros, ¿no? Y llega a ser gobernador y pues llega un inepto a la función pública y hace tal desbarajuste en la administración e inclusive comete delitos muchas veces por ignorancia, no porque
sepa que eso lo que va a hacer es un delito. No lo sabe y lo hace, ¿no? Por ignorancia, ¿no? Sí, lo que pasa es que una cosa es político y otra cosa es administrador público, ¿no? Entonces, si comienza a ponerle requisitos a los políticos, hay el problema de que violas el principio básico de la democracia, de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y tenemos el derecho de participar en la política, A elegir ¿no? y ser elegidos. Claro, entonces lo que hay que hacer es asegurarse que los políticos tengan las capacidades políticas y asegurarse que no tengan ningún antecedente corrupto y que no le deban plata a sus hijos por pensión alimenticia, y más bien asegurarse que los políticos estén rodeados por equipos potentes, y para eso hay que fortalecer los niveles directivos. O sea, yo creo que la clave, la masa de servidores públicos es muy difícil de hacerla migrar a una nueva generación de conocimientos porque son muchos, y el costo de pagarle más a los miles de funcionarios públicos que hay a nivel regional y municipal es muy difícil de financiar con 14% de presión tributaria, pero sí podemos mejorar la calidad de los niveles directivos y que no sean gente improvisada, y para eso el mecanismo es certificaciones, términos de referencia uniformes en todo el país para determinadas líneas de gestión pública, presupuesto público, abastecimientos, inversión pública, gestión de servicios educativos, gestión de servicios de salud, y por niveles: gerente regional, director regional, jefe de unidades concentradas. Y con eso lo que podemos hacer es mejorar la capacidad de los líderes de los equipos de trabajo, y yo estoy seguro que van a poder sacar mucho más del capital humano base de las entidades públicas. Y lo mismo es aplicable al gobierno nacional, Franz, porque en viceministros, en directores generales y en directores de línea hay mucha improvisación, y los ministros también los cambian como por quítate esta paja. No es un problema solo de provincias, es un problema del país, de nuestra administración pública. Hay que reforzar su capa directiva. Servir creo que nunca ha estado a la altura del desafío, se ha llenado de gente, cada vez nos cuesta más. La Escuela Nacional de Servicio Civil es una escuelita que funciona compitiendo con academias casi. Entiendo que hace cursos de muy buena calidad, pero su escala es enanita, y ese no es el papel de la Escuela Nacional de Servicio Civil. En el caso de Francia, su Escuela Nacional es la que organiza los concursos anuales para todos aquellos que quieren hacer carrera en el sector público, y el que no pasa el examen de la ENAP en Francia no puede tener cargo alto en el Estado francés, no puede. Simple y llanamente, solo puede aspirar a contratos temporales. Si tú quieres hacer carrera, y la mayor parte de los presidentes de Francia pasaron por la ENAP, a pesar de que no es un requisito para ser político, pero saben que si no hacen eso no pueden hacer carrera en el Estado francés. Pero el señor Humala soñó con que, como había vivido en Francia, que iba a trasladar la experiencia francesa, y ha hecho una escuelita que no cumple para nada el rol que cumple la ENAP francesa. Centralizada. Entonces, y el organismo central de Servir se ha dedicado a hacer informes técnicos, a hacer normas enfocado en el nivel nacional. Hasta ahora no hay ninguna entidad que haya migrado al nuevo sistema, y no tiene ninguna propuesta, quiero ser enfático, ninguna propuesta en 15 años para los niveles regional y municipal. Muy bien, Raúl, fíjate que el tiempo se fue rapidísimo. Nos han quedado varios temas en el tintero, como sí, por ejemplo... hagamos un segundo programa. Sí, de las relaciones intergubernamentales, por ejemplo. Este tipo de reforma también que se planteó un momento, el premio a la mayoría a nivel de los gobiernos regionales. Claro, no hemos hablado para nada de sistema electoral a nivel regional y municipal, que es todo un tema para mejorar la calidad de la representación, ¿no? Sí, y estamos a puertas de un siguiente proceso electoral a nivel regional y local, ¿no? Que lo vemos con mucho temor, que se va a repetir más de lo mismo, ¿no? Y no, eso es un grave problema que vamos a enfrentar. Vamos a ver cómo se configura, ¿no? El escenario electoral, aunque ya muchas reglas han quedado ya establecidas y el cronograma electoral se ha adelantado, ¿no? Estamos en un año, ¿no? Porque se entiende que el próximo año va a ser el año preelectoral, pero no, ya estamos. Pero hay que aprovechar eso como una oportunidad, Franz. O sea, yo creo que hay que convertir el relanzamiento de la centralización en un desafío político. No es un desafío administrativo, es un desafío político. Necesitamos que haya
actores políticos que se apropien de la descentralización como objetivo prioritario del país y lo coloquen en la arena política, si no, no va a suceder. Y porque es lamentable, como tú decías, de que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no le pelea el poder al gobierno central y ninguno de los presidentes regionales tampoco le pelea el poder al gobierno Los tienen central. Cooptados por el tema del dinero, ¿no? Sí, Y de sus lamentable. proyectos. Muy bien, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros en Perú 2030, en RCR, la red que comunica al país. Muy bien, nos vemos amigos el próximo sábado a las 10 de la mañana con Perú 2030. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.